Eh, eh, Me gustaría, así a grandes rasgos, hablar un poco de cómo vemos dentro de la Iglesia de Cristo y de acuerdo a la visión que Dios me ha dado a mí. Por supuesto que pueden haber personas, mismo dentro de nosotros, que no lo consideren como yo lo estoy considerando, pero bueno, eso no va a quitar que nos amemos. Eso espero. Amén. Se me ocurre, después Marty, hacerme acordar que vos tenías que explicar por qué se suspendió la reunión de damas. Después al final lo explicamos. Me van viniendo las cosas así. Tengo dos preguntas. ¿Tienes un entendimiento bíblico? Le hablo a toda la congre. ¿Tienes un entendimiento bíblico de cómo el diablo oprime a las personas que viven sin Cristo? Número uno. Número dos, ¿conoces cómo él te influenciaba antes de que fueras creyente? Por supuesto, le estoy hablando a los que ahora son creyentes, ¿no? Hago estas dos preguntas, si quieren las repito. ¿Alguien necesita que las repita? ¿Estamos bien? La primera, ¿tienes entendimiento bíblico de cómo el diablo oprime a las personas? La segunda, ¿conoces cómo él te influenciaba? Comprender esto es esencial para apreciar el valor de la gracia de Dios en nuestra salvación. Primero tenemos que entender esto, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y si realmente entendemos eso y no pensamos como muchos que piensan que el día que nacieron ya eran salvos, por decirlo de alguna manera, porque en realidad el predestinado ya es salvo el día que nace. Antes de que esté en el vientre de la mamá ya es salvo. Pero bueno, eso es otra doctrina que no quiero hablarla hoy. Hoy solamente quiero que comprendamos a los que están afuera. Porque muchas veces en la iglesia agraciada, ¿no? La iglesia que ama las doctrinas de la Reforma protestante del siglo XVI, me refiero, ¿no? Tendemos quizás a pensar mal de las personas que están afuera. Entonces me aboqué a esto para decir, bueno, peguémosle un pantallazo a cómo se mueve el acusador. ¿Amén? Y que nosotros no ignoremos, no pasemos a ser parte de los ignorantes que ignoramos sus maquinaciones. Punto número uno, hay un texto en 1 Juan 5:19. Si no quieren, no lo busquen, yo los que pude transliterar los voy a leer yo. Así no, pero si tiene su Biblia, búsquelo. 1 Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. O sea, 1 Juan 5:19 enseña que todo el mundo está bajo el maligno o bajo su dominio. No hay alma que escape a ese dominio. Toda persona, escúchenme que ahora viene una parte que a muchos no les va a gustar, aún todos los niños. Lo voy a tratar de sacar por la mirada, porque alguno me tendría que mirar con odio ahora. Pero el que lo entiende, seguramente dice: gracias, pastor, me lo recordaste. ¿Por qué me tomo el derecho de recordarles? Porque hay muchas veces que he visto padres de niños creyentes, padres creyentes de niños que están bajo el maligno. Hola. ¿Qué dicen? No, yo no sé, este chico me está volviendo loco, no sé por qué será. Bueno, acá tenés la respuesta. ¿Cuánto dicen amén? Porque
Y si no, después me parece que hay caras que me están diciendo, pastor, después voy a hablar con usted cuando termine la reunión. Pero yo estoy solamente diciendo lo que dice Dios. Amén. Vuelvo a repetir, 1 de Juan 5:19, enseña que todo el mundo yace bajo el dominio del maligno. No hay alma que escape a este dominio. Toda persona, y aún todo niño, está bajo el gobierno de Satanás. Una de las razones por las cuales los papás tienen que orar por sus hijos. Una de las razones por las cuales los papás deben orar por sus hijos. Deben enseñar a sus hijos. Deben disciplinar a sus hijos. Deben castigar si es necesario a sus hijos. La principal herramienta de Satanás es la mentira. Esa es la forma que él tiene de mantener su reinado. Porque él es mentiroso desde el principio, dice la Escritura. Ya vamos a tocar el texto. Debemos reconocer que aunque Dios tiene poder supremo, escuchen porque esta parte es magnífica. Aunque Dios tiene poder supremo sobre toda criatura, está en control de las acciones del maligno. Pero Dios decidió en su omnisciencia, en su poder, en su soberanía, no sé por qué, no le encuentro razón, pero bueno, es Dios, y Él determinó dar libertad a los hombres y a los ángeles para amarlo o someterse a su gobierno voluntariamente. ¿Sí? ¿Sabe por qué usted ama a Dios? Es un hecho volitivo. Obviamente, cuando estudiamos más profundamente un poco de teología, descubrimos que fue la gracia de Dios. Pero, vamos a los textos. Lucas, este sí lo tengo que buscar, o el que lo tenga, si están prestos, Lucas 22:31. Yo busco mientras Génesis 2. Lucas, capítulo 22, verso 31. Yo leo mientras Génesis 2, del 15 al 17. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios, el Señor, dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Acá la palabra morirás debemos interpretarla como serás separado de Dios. Porque todos sabemos que ellos transgredieron, pero sin embargo siguieron caminando por el huerto. Empezaron a tener un montón de sensaciones, que sería muy largo empezar a explicarlo, que agarraron hojas de parra, intentaron tapar su desnudez. Bueno, empezaron a tener conciencia de un montón de cosas que hasta ese momento no las tenían. ¿Por qué? Porque no habían pecado contra Dios. A partir del momento que pecamos contra Dios, entonces empezamos a tener conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Lucas 22:31. ¿Alguien lo tiene? ¿Sí? Léelo fuerte, dale. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Bien. ¿Quién está libre de eso? En el mundo. ¿Quién está libre de eso en la iglesia? Si el diablo te pide zarandearte, Dios tiene la palabra. Puede que lo conceda o no.
Si Dios concede que seas zarandeado, seguramente tu fe no faltará, porque Él va a orar para que tu fe no falte. Digan hola a todos los que están pasando por pruebas. Te doy una buena noticia. Dios va a orar en Cristo para que tu fe no falte. ¿Amén? ¿O no amén? Amén. Para que tu fe no falte. Por favor, te dan un codazo, dan una piña, un bife, decirle para que tu fe no falte. Si esto para usted no es una promesa, ¿qué es? Dios dice que estamos preparados para enfrentar toda situación. Somos, como quien dice, todoterreno, 4x4. ¿Sí? En el mundo espiritual, en la vida espiritual, somos este tipo de personas. Ante la rebelión humana y angélica, el Creador les permitió vivir en rebeldía para mostrarles, ¿qué cosa? Cuando el cielo entero se revela, el hombre se revela, ¿qué hace Dios? ¿Los fulmina a todos? No, ahí está. ¿Para qué usó Dios eso? Para una sola cosa, mostrarles su altivez. Ni el mismo diablo podía negar esto. ¿Por qué te volviste contra mí? Porque es un altivo, un orgulloso, pensó que podía ser como Dios. Contestado otra pregunta que muchas veces nos hacemos: Pastor, ¿por qué hay tantos falsos maestros, tantos falsos profetas que andan por ahí diciendo mentiras? ¿Por qué Dios los deja? Para mostrarles a ellos y a sus discípulos su altivez. Sencillo. A veces nos hacemos preguntas tontas, están contestadas en la Escritura todas. Lo que pasa es que hay que saber encontrarlas. Hay que saber encontrarlas. Y en determinados lugares vas a encontrar respuestas, porque en otros lugares de esto no te van a hablar jamás. Jamás. Ni te lo van a interpretar, ni te van a mostrar la revelación de Dios. Nunca. Ante la rebelión humana, entonces, y de los ángeles, el Creador les permitió vivir en rebeldía para mostrarles las consecuencias de su altivez. ¿Cuál fue la consecuencia? 3/4 partes de los ángeles se transformaron en angelitos negros. ¿Sí? Muy rico, por cierto, pero... ¿se acuerdan del angelito negro? Es muy viejo eso. Ah, algunos no lo conocen. Era un chocolate muy rico. Dentro de esa libertad, los más fuertes se enseñorean de los débiles. ¿Sí? Dentro de esas 3/4 partes hay grados. Los más fuertes se enseñorean de los más débiles. Hay escalafones. Así como los hay de los ángeles blancos, los hay en los ángeles negros. Principados, potestades, ¿sí? Ángeles, querubines, serafines. Hay jerarquías, ¿sí? Pero por más jerarquía que tengan, a los hijos de Dios no los pueden tocar, a no ser que Dios lo permita, como el caso de Job. Amén. Bueno, repito, dentro de esta libertad los más fuertes se enseñorean de los débiles. Así, el enemigo, la criatura más astuta que cualquier otra, asume el gobierno de los hombres y ángeles malignos a través del engaño. Vamos a Génesis 3:1. Lo leo. Dice: la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado, así que le dijo a la mujer. Se tomó la potestad sobre la que era una criatura de Dios. La serpiente era un animalito, creado igual que los hombres de la tierra, del polvo de la tierra.
Pero se supone que el hombre era la más alta creación. Por eso es que hoy en teología a los animales se les llama la baja creación, y el hombre es la alta creación, y los ángeles. ¿Sí? Sí, ¿no? Vamos, me siguen. ¿Sí? Amén. Me encanta como decís amén. Punto 2. Apocalipsis 12, 9. Yo lo leo. Este versículo describe al adversario de Dios como el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿A quién engaña? Repetirlo, así se te graba. ¿Por qué será que esta persona es como es? Porque está engañado. Está engañado. No tiene a Cristo. No tiene la verdad. Está engañado. ¿Podés amarlo? ¿Podés amarlo? ¿Al que está engañado? ¿Podés amarlo? Oh, santo Dios. Debo amarlo. Ahí alguien dijo, deberíamos. ¿Vos dijiste debemos? Debo amarlo. Debo. Bien. Me gusta cuando Antonio dice que toda la iglesia tiene que salir a predicar, porque Antonio piensa en plural. Deberíamos. Como cuerpo deberíamos amar a esas personas que están, como dice el texto, enroscados en el lazo del diablo por si quizá Dios los libre de ese lazo, ¿no? Después lo vamos a encontrar. Bueno, describe al adversario de Dios como el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. La principal herramienta del diablo para asumir y retener su imperio mundial es, entonces, ¿qué cosa? La mentira. Muy bien. Se trata de su instrumento predilecto. Es tan tonto que intentó engañar a Jesús. ¿Por qué las personas le dan tanto poder? Sobre todo en la iglesia. No, antes de empezar la reunión vamos a matar al diablo. Lo atan con hilo de coser porque después al rato se le suelta de vuelta. ¿O será porque no tienen ni idea que ya está atado? ¿Será? Ahora vamos a seguir adelante. Repito el texto porque es muy lindo. La principal herramienta del diablo para asumir y retener su imperio mundial es la mentira. Se trata de su instrumento predilecto. La cuestión es, ¿por qué la Biblia acá, en Apocalipsis, que es un libro futurista, no dice o no habla del poder de Satanás? Sí habla del poder de Dios, pero no habla del poder, habla de la mentira, que es su herramienta predilecta. ¿No le llama la atención que sea la mentira la mejor herramienta del diablo? ¿No será porque en realidad la Biblia, como es la verdad, no podría poner jamás, o no podría hacer alusión jamás a el poder de Satanás, porque ya no tiene ninguno? Solamente usa la mentira. ¿Amén o no amén? Hasta acá. Falta todavía mucho. Hoy nos vamos muy tarde. Durante su ministerio terrenal, Jesús dijo de Satanás: no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Esto está en Juan 8:44. Jesús está, como quien dice en idioma castellano o chabacano vulgar, lo está deschavando. ¿Cuántos lo escucharon? Los pentecostales me parece que ninguno. Sí, los pentecostales. No lo escucharon.
porque le creen todas sus mentiras. Sigo. Así comenzó su dominio sobre la humanidad, engañando al hombre en el Edén, y así permanece hasta el final de la historia, engañando a las naciones. Casi cuando dice esto, entonces tendríamos que concluir, quizás nunca tuvo el poder que dice tener, y solamente nosotros se lo creímos, y hizo estragos, y sigue haciendo estragos a los que le creen, y sin querer le dan la espalda a Dios, porque en el que yo creo se llama Jesucristo, en el que vos crees, quiero creer, se llama Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. ¿Amén? Ahora, ¿por qué cuando te dicen, no, este es un trabajo, te agarra tanto miedo? ¿Por qué temblas cuando te hablan de los Umbanda, de los Quimbanda y de todos los asociados a Satanás? ¿No será que te estás dejando engañar? Y ni te cuento si me pongo a hablar del COVID. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Esto lo van a ver todo el mundo, por ahí me hago viral, anda a saber. Tercer punto. Lo dejo acá porque tengo el texto ahí. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este mundo, hablando de los inconversos obviamente, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Seguimos hablando de mentira. No, en ningún momento estamos hablando de verdadero poder. Estamos hablando de las mentiras del diablo. Un efecto de este engaño es que los incrédulos están ciegos ante la verdad. Esto es algo que la iglesia debe saberlo y tenerlo muy presente. El Dios de este mundo, dice 2 Corintios 4:4, ha cegado el entendimiento ¿de quién? ¿De los creyentes? De los incrédulos. Decile que tenés al lado. El tuyo no. El tuyo no. El tuyo no. Si no tenés entendimiento, cuidado, a lo mejor no estás entendiendo una parte. ¿Me explico? Porque esto es por fe. Porque esto es por fe. ¿En quién? ¿En Satanás o en el Hijo de Dios? ¿Quién murió en la cruz? Satanás no. Murió Jesús en la cruz. Entonces, el autor de la fe, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, ¿a quién le creo? Vuelvo a preguntar, ¿por qué le crees a las mentiras del diablo? Si sos un hijo de Dios. No, te sabe, pastor, resulta que... No le creas, es muy fácil. Como que yo te diga, firmá que te voy a regalar $1.000.000. ¿Vos me crees? ¿Alguno me cree? No. Saben que soy un pelagato. Ahora, ¿por qué le creen al Satanás? Satanás dice, te voy a matar, ¡guau! Y le creen. ¡Ay, qué miedo! ¿En quién creíste? ¿En Cristo o en el diablo? En Cristo. El que te dio la vida, el que es el camino, el que es tu vida. En Él estaba la vida. Desde siempre. Porque Cristo es eterno. Muchos dicen, no, cuando Dios lo creó. Dios no creó a Cristo, Cristo es increado. Increado. Cristo estuvo siempre. Cristo es Dios.
Y Dios es eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Que no tiene ni principio ni final. Es eterno. ¿Te das cuenta en el Dios que estás creyendo? Un Dios que lo sabe todo. ¿Tienes alguna duda? Pregúntale a Dios. Él lo sabe todo. Carlito, lee más la Biblia, porque eso te va a ayudar en biología. Cuando tengas una duda, Dios te va a mostrar. Es el Dios que todo lo sabe, es el autor de la biología. Es el doctor de los doctores. Es el ingeniero de los ingenieros. Es el músico de los músicos. ¿De quién aprendió el tonto? El que era el director de la gran orquesta, El Cielo. ¿De quién aprendió? ¿Quién le dio la sabiduría? Dios. Satanás alimenta el sistema de creencias que rige la tierra. Satanás alimenta el sistema de creencias que rige la tierra, depositando capa tras capa de mentira en la mente del inconverso. Esta mente interpreta el Evangelio como locura y tropiezo, al punto de que las Escrituras afirman que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado. Romanos capítulo 3. ¿Bien? ¿Me siguen? Satanás alimenta el sistema de creencias que rige la tierra, depositando capa tras capa de mentira en la mente del inconverso. ¿Quién le cree a este mundo? Los del mundo. A veces me tengo que criticar a mí mismo y reprenderme. A veces me tengo que reprender. ¿Por qué me da tanta mala sangre por las cuestiones de este mundo? Si no las puedo cambiar. Porque el que las rige es Satanás. Le ha sido otorgado el poder para hacerlo. Y el tipo lo aprovecha. Y lo va a seguir haciendo. Así se junten todos los pentecostales, se junten todos los bautistas reformados, se junten todos los que quieran y lo reprendan y lo recontrarreprendan, va a seguir haciendo lo que el Padre de las Luces le autorizó a hacer. Hay gente que piensa que un día lo van a atar y ya no va a ser más lío. Imposible. Imposible, no es el plan de Dios. Lo va a reducir a la impotencia para que no pueda tocar a los hijos de Dios. Está, de hecho, reducido a la impotencia para tocar a los hijos de Dios. No hace lo que él quiere con los hijos de Dios. Sí lo hace con el impío, con el falto de piedad, con el falto de ley, con el sin ley, que es el impío, el que no tiene ley. ¿Sí? Ese no tiene ley. Ese no respeta nada, es un punky. ¿Vieron? Es un punk. Efesios 2:2. En los cuales anduvieron los caminos, ¿no? Esos caminos que anduvimos antiguamente. Anduvimos en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Ah, pastor, pero yo no. Yo soy obediente. ¿Ah, sí? ¿Estás seguro? Preguntale que tenés al lado. ¿Vos sos obediente? No, pero preguntale que te conteste. ¿Vos sos... ¿Te contestó? No, no hace falta. No hace falta, ya sabés, ¿no? Marta, preguntale a Carlitos si él es obediente. ¿Y vos? No. Muchachos, bajemos la cortina.
acá no hay iglesia. Ninguno es obediente, al fin. Estamos complicadísimos. Si todos se confiesan desobedientes, ¿dónde está la iglesia? Sin querer caímos todos en la trampa. De vuelta. Preguntarle que tenía al lado si es obediente. Si te dice que es desobediente, dale un bife. Y decirle, tenés que cambiarlo. ¡Pah! No es posible que tan livianamente nos confesemos desobedientes. Esto es lo mismo que si yo preguntara, a ver, levanten la mano los pecadores. Aprendieron esta la aprendieron, ¿no? ¿Tengo pecadores acá? ¿Tengo desobedientes? ¿Saben lo que hacen? ¿Saben lo que hacemos? Porque yo también lo he hecho por años. Nos sembraron la semilla, en esas iglesias falsas, nos sembraron la semilla de que somos pecadores. Nos sembraron la semilla de que somos desobedientes. Y hasta escucho hermanos en sus oraciones llorar y decirle a Dios, Señor, perdóname porque soy desobediente. No lees la Biblia, hermano. Cuando te confesás un desobediente, cuando te confesás un pecador, no estás leyendo las Escrituras, no sabés quién es Jesús. Y discúlpenme si sueno como antes. Eso no dice la Escritura de mí. La Biblia dice que el día que recibí a Cristo, fui hecho nueva criatura. Y se supone que una nueva criatura que ha creído en Cristo Jesús, que ha recibido el Espíritu de Dios, ahora obedece. Puede que de tanto en tanto se deslice y caiga en desobediencia, como el rey David. ¿Amén o no amén? Dejen de hacerme enojar. Dejen de hacer enojar a Jesús. La iglesia es blanca, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, pese a vos. Pese a vos. ¿Me expliqué cuando dije pese a vos? Pese a mí. Porque a la iglesia la santificó Jesús el día de su muerte en la cruz. Es un hecho consumado. Yo me tengo que apropiar de esa santidad. Por la fe me he apropiado de que Cristo en la cruz abrazó a su iglesia y la hizo blanca, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Eso es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Estás viendo la iglesia blanca, sin mancha y sin arruga? ¿Amén o no amén? Otra cosa no se va de esta tierra. Se va a la iglesia blanca, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Cristo no viene a buscar otra cosa. Cristo viene a buscar su iglesia, la que está purificada, la que está santificada, la que es blanca. No son tus méritos los que te hacen blanco, sin mancha y sin arruga. Son los méritos de Cristo. Eso te hace santo. El 10 te lo pusieron, como digo siempre, y vos ahora tenés que vivir en consecuencia, sabiendo que tenés un 10. ¿Esto no te alienta? Miren cómo les alienta. Te pusieron un 10. Tenés el título. ¿Qué haces con eso? ¡Uah! ¡Gloria! ¡Tengo un 10! ¿Qué pasa? Carlito, tenés un 10. ¿Qué haces con eso? Aleluya, aleluya. Aleluya. Che, hermano.
hablando? Le estoy hablando a la iglesia blanca, sin mancha, sin arrugas, que entiende, que cree, que ha creído en aquel que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿O con quién estoy hablando? Miren que doy vuelta a la cámara y salen en internet, ¿eh? Por favor, hermanos. Este es el gran problema de la iglesia. No celebran a Cristo. La iglesia, sí, qué bueno. No, hermano, alegrate. Alegrate. Nos quedamos ahí empantanados en el... No. La iglesia debe vivir en novedad de vida. ¿Cuántas veces te lo dijeron cuando eras pentecostal? Y ahí no entendías nada, pero ¡aleluya! Y movías todo, y tocaba la pandereta, desafinado, pero tocaba la pandereta, no importaba nada, porque habías creído. Ahora que te dan la sustancia de lo que vos necesitas conocer, son todos doctores. Sí, qué bueno es eso, lo voy a examinar. Muchachos, me están haciendo transpirar, viejo. Ahora encima rompo los lentes y se los paso la cuenta a usted. Perdón, te desperté la nena, ¿no? Este sistema de engaño también promueve los deseos carnales de la humanidad. Satanás seduce a los hombres prometiendo satisfacción de sus anhelos caídos mediante las dinámicas pecaminosas que induce en toda la tierra. Comprate el 308 y serás feliz. ¿No? ¿No pensabas así cuando lo compraste? Ya, ahora alcancé el 308, ahora sí voy a ser feliz. Y el primer día se le rompió tuvo que comprar un repuesto y dijo, se me fue la felicidad. ¿Amén o no amén? Porque los autos baratos no los roban los 308 sí. ¿Viste? ¿A quién tengo acá para ponerle ejemplo? Comprate un cacharro como el de Antonio. No, como el de Leo, y serás feliz. ¿No? No. Y te duele. No lo puedo creer, hermano. Al fin, la conclusión va a ser: saneemos Buenos Aires, andemos en bici. No, te la roban. A mí me roban. Caminemos, seamos peatones. Seamos peatones. Aleluya. ¿Eh? Te roban. Bueno, qué bueno. Bueno, pero sí en algo estamos de acuerdo, que el sistema de engaños promueve un montón de deseos carnales a la humanidad. Eso no me lo pueden discutir. No me equivoqué cuando puse eso. Como afirma Efesios 2:2, las personas sin Cristo viven según la corriente de este mundo. Acá me faltó agregar, y algunos cristianos también. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Saben? Mientras escribía esto yo pensaba, hay muchos hermanos, como dije, que se identifican como desobedientes porque piensan, son wesleyanianos, piensan que tenemos que ser perfectos. No, nadie dice que tenemos que ser perfectos, tenemos que ser completos. Son dos palabras distintas. Una cosa es ser perfecto y otra cosa es ser completo. Yo en Cristo sé que estoy completo. Dios en Cristo me ha dado todo. Yo lo único que tengo que hacer es tener la capacidad, la devoción, la entrega, la responsabilidad para buscar crecer en el conocimiento del Señor. El fruto del Espíritu es amor, y ya sabemos todo lo demás. A nadie le falta el fruto del Espíritu. Todos los que somos hijos de Dios
tenemos el fruto, insisto con esto porque lo escucho decir cada rato, sí, porque los, y lo dicen en plural, no son un montón de cositas separadas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, no son cosas separadas, son una sola cosa, es Cristo en vos. Ese es el fruto del Espíritu. Singular. El fruto es Cristo en vos. Cristo está completo en vos. Vos tenés que crecer en cada una de esas virtudes que te da el Espíritu Santo a conocer que son de Cristo. Te las está transfiriendo. Cuando Cristo vino a morar en nuestros corazones, Él nos dio todo. Nosotros tenemos que ir alcanzando, que ir creciendo en altura, en anchura, en profundidad. ¿Me explico? No podés decir, no, yo no tengo esto, o yo no tengo aquello. No, vos tenés todo. Lo tenés, no está creciendo, no lo estás regando. ¿No? Hernán ya aprendió. Hernán decía, quiero tener paciencia. Y creció en paciencia, ¿no? Le afanaron el auto, le hicieron esto, le robaron todas las herramientas. Quería paciencia. El Señor te da prueba. ¿Acaso la Biblia no dice la prueba de vuestra fe produce paciencia? La prueba. ¿Querés ser paciente? Dios te va a dar prueba. Vos la pediste. ¿Querés sabiduría? ¿Cuántos quieren sabiduría? Pídasela a Dios. ¿Se la pedís? El cual dará, dice la Escritura, abundantemente y sin reproche. Jamás te lo va a reprochar. Solo te va a pedir que la uses. Porque cuando te da sabiduría, si haces como Salomón, vas a sufrir consecuencias. Porque se supone que al que Dios le da sabiduría, Él no te lo reprocha. Las consecuencias de no usar esa sabiduría te van a afectar. Entonces, ojo a lo que pedimos. Porque después tenemos que vivir en consecuencia. ¿Están atentos? Después tenemos que vivir en consecuencia. Yo quiero ser como Jesús, dije un día. Y el pastor me miró, hombre entendido de las cosas de Dios, y cerró los ojos. Y bueno, nadie me había enseñado que iba a pasar por las mismas situaciones, salvando la distancia, obviamente, Él es Dios. Pero vos querés ser como Jesús, bueno, ajustarte el cinturón y arrancar. Vas a tener que sufrir pérdida. Cada pérdida es crecer. ¿Cuántas partes dejaste por el camino? Algunas, ¿no? Te falta todavía. Hay que ir perdiendo pedazos. Y ahí el Señor te va dando más gozo y te va dando sabiduría y todo lo que necesitas para vivir la vida cristiana, hermano. Ustedes son de su padre el diablo, le dice Jesús, y quieren hacer los deseos. Esto, a ver, ya te digo qué es. Esto es Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Insistimos con el tema de verdad y mentira, verdad y mentira. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Posiblemente esta sea la característica más aterradora que tiene el enemigo. Pero sí descubrimos algo. Es su disfrute. Es cuando hace sufrir, el tipo disfruta. Pensó que había vencido al Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta que es un idiota? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo
vas a vencer al Hijo de Dios? Primero intenta engañarlo, al Hijo de Dios. O sea que fíjense, si intentó esto con Jesús, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Pequeñitas criaturas del Señor. Va a intentar engañarnos. Si le crees, perdiste. Ahora, Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Puede ser que lo haya logrado en alguien aquí presente. Nadie dice, amén, amén. Bueno, ahí viene prueba para anótenlo. Homicida desde el principio, dice este texto. Lucas 13:16 nos muestra esto a través de la historia de una mujer sanada por Jesús. Luego de curarla, Jesús dijo al principal de la sinagoga: Satanás la ha tenido atada durante 18 largos años. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Sí. El mismo Jesús proclama esto. O sea que, ¿qué le hace Satanás al impío? Lo ata, lo perturba, lo vuelve loco. Le ha sido dada esa posibilidad. No lo puede hacer de manera indiscriminada, ¿eh? Igualmente, yo entiendo que Dios siempre está ahí. Si bien los que gozamos de toda esa protección de parte de Dios es la Iglesia, igualmente pienso, es mi parecer, no encontré un texto para refutarlo, pero el diablo no puede hacer absolutamente lo que él quiere, porque yo me hacía esta pregunta: si él pudiera hacer todo lo que él quiere, digo, yo que él hubiera incinerado todo el mundo ya, hubiera desbordado todos los ríos, no sé, hubiera matado toda la creación. Él puede hacerlo. No quedamos sin oxígeno. Si no queda un árbol sobre la tierra, listo, ya está. Pero evidentemente que no puede hacer todo lo que él quiere. Está controlado. Dios está en control de todas las cosas, no es el diablo. Repito, nos muestra esto a través de la historia de una mujer sanada por Jesús. Luego de curarla, Jesús le dijo al principal de la sinagoga: Satanás la ha tenido atada durante 18 largos años. De igual manera, el apóstol Pedro describió parte del ministerio de Jesús, afirmando que éste anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Corroborado, confirmado por la misma Escritura. Él puede oprimir desde afuera a los hijos de Dios. Lo puede hacer. Desde afuera. No puede poseer a un hijo de Dios. Lo oprime desde afuera. ¿Sí? Son los famosos dardos de fuego del maligno que encontramos en Efesios 6. Dardos de fuego del maligno. Pero si tenés calzado la armadura de Dios, imposible de que te puedan penetrar los dardos de fuego del maligno. O sea, cuando tenés problemas, analizate. Puede ser que no tengas puesto el yelmo de la salvación. El hombre sin Cristo, está a merced del diablo en cualquier momento y medida que el Dios soberano lo permita. Siempre. Está a merced de Satanás. Hoy miraba autopista, bien temprano, prácticamente no había autos. Parece que hay un pequeño toque de dos vehículos, uno se descompone, se bajan los ocupantes a empujarlo para ponerlo al costado de la ruta, vienen dos autos atrás, se lo llevan puesto, 4 personas muertas. Pues sí, no puede ser. Esto no puede ser. No había tráfico. No un accidente. El plan de Satanás funcionando a la perfección. ¿Sí?
Yo me preguntaba si esas cuatro personas, quizás antes de ayer, le predicaron el Evangelio y dijeron que no les hacía falta. Hoy se están arrepintiendo. ¿Dónde? En la puerta del infierno. ¿Entendemos por qué es tan importante predicar el Evangelio? Porque no tenemos idea cuándo nuestros seres queridos van a tener un accidente en la Panamericana. O van a ir al almacén y un auto se va a subir a la vereda y los va a aplastar contra una pared. ¿Se entiende esto? Por eso digo, cuando se predica el Evangelio, sea a tu cónyuge o a una persona que no conoces, si no te sacas el corazón y le predicas con todo tu amor, así sea poco, pero con todo tu amor, que la persona se dé cuenta que lo estás amando, que le estás hablando de algo que es sumamente serio. Y que te enojas sobremanera cuando te dice, ah, no, a mí no me hace falta, si a vos te hace bien, ahí cuando lo tenés que agarrar del cuello y decir, no, a vos te tiene que hacer bien. ¿Me explico? Con amor, obviamente, con amor. Que el tipo vea que realmente lo estás amando. No apretes. Pero si podés, lo tenés que sacudir, que se dé cuenta que le estás hablando de algo serio, que no es una religión, que es su futuro eterno. ¿Me explico, hermano? Es su futuro. ¿Le hablaste a tal y tal del Evangelio? Y no, lo que pasa es que no se dieron las cosas. ¿Está durmiendo, Elena? En cualquier momento pego otro grito. ¿Ustedes pueden entender a esa persona que vos te vienen a preguntar, pastor, ¿cómo hago para predicar? Y vos le explicás con toda tu pasión, le decís, ¿cómo es? ¿No? Y cuando le vas a hablar, y no, estaba comiendo un sándwich, entonces no lo quise molestar. ¿Me explico o no me explico? Aldo, ¿les hablaste a tus amigos, a tus compañeros, esos que se están yendo al infierno? Sí, ya se murió. ¿Ya se fueron al infierno? Uno ya se fue. ¿Ya se fue al infierno? ¿Viste? ¿Viste que no estoy hablando de balde? ¿Viste? ¿Cuántos quedan? ¿2? No, uno. ¿1? El lunes, Aldo. Sí. Ya sabe. ¿Pero le diste? No. Espiritualmente hablando, digo. No digo que le pegues, pero... Vení, hermano. Y ahora tenés el antecedente. El otro se fue al infierno. Lo casás así, ¿viste? Con amor. Así como tendríamos que hacer con Eric todos cuando venga la próxima reunión. ¿Saben quién es Eric? El rubiecito ese lindo que viene y se hace... Ese. ¿Sí? La próxima vez que viene... ¿Quién lo va a agarrar? A ver, levante la mano. ¿Quién va a agarrar a Eric? Le va a hacer ver la realidad. Y no, tengo que esforzarme. Sí, ya sé, tengo que esforzarme. ¿Soy un extraterrestre yo o ustedes me están entendiendo? Vos le vas a hablar a él. Así, con esa pasión que tenés, con esa garra que pones ahora. No. Mejor lo dejamos, hermano. Sacalo afuera, hermano, la próxima vez que viene. Lo sacás afuera y le hablas al costado. Nadie va a salir, yo te cubro la espalda. Yo no lo conozco, pero... Mejor. Después lo dejamos al rasta. O andá vos también, rasta, vayan los dos más grandotes de la red, y hablen ya de él. Pero díganle lo que le tienen que decir. ¿Se animan? ¿La están disfrutando bien? ¿La están pasando bien? ¿Sí? ¿Alguien está enojado? A ver, levante la mano. Dígamelo ahora y calle para siempre. ¿Alguien está enojado por las cosas que estoy diciendo? En serio, les pido por favor que me lo digan.
¿Estoy mintiendo en algo? Ya está, entramos en el último punto. El hombre sin Cristo está a merced del diablo en cualquier momento y medida que el Dios soberano lo permita. Padecer de una enfermedad, esto va para todos los hermanos que están enfermos y tienen su mente equivocada, implica que alguien esté bajo opresión satánica. A ver, te enfermas, automáticamente tu cabeza empieza a funcionar. ¿Sí? ¿Amén o no amén? ¿Funciona tu cabeza? ¿Qué pasa? Te empezás a preocupar. Y las siguientes preguntas son: ¿y qué pasa, Dios, conmigo? Porque vos pensás que estás re bien. Es más, de hecho, quiero citar un caso donde estás re bien, pero igualmente estás enfermo. Decís, ¿qué pasa? ¿No? Lamentablemente nos han enseñado tan mal que las personas piensan que es consecuencia de... Vivimos en un mundo caído, hermanos, y afectado por el pecado. El mundo, caído, afectado por el pecado. ¿Amén o no amén? ¿Sí? Vemos pecado por doquier. ¿Sí? Sin embargo, Satanás tiene poder sobre enfermedades que dispersa sobre los hombres según sus intrigas. COVID-19. Y el cristiano que se enfermó del COVID dice: ¡ay, ¿dónde está Dios? El cristiano que pinta una gripe dice: ¡ay, ¿dónde está Dios? El cristiano que no le anda la válvula, no sé, las mujeres sobre todo, dice que tienen eso, que les duele todo. Bueno, listo. Uno dice: ¿qué pasa? Pobre hermana, se anda preocupando siempre por una cosa, por la otra. Estamos en un mundo caído. Hola, 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 podría decir, estamos en un mundo caído. Está lleno de pecado. ¿Sí? ¿Dios permite que el diablo se mueva? Amén. Dios permite porque le entregó este mundo. ¿Para qué? Para zarandear a los hombres. Lo hizo con Job. ¿Amén o no amén? ¿Era un hombre piadoso, Job? ¿Sí? Justo, piadoso. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Había algo que tenía que aprender Job? ¿Quién no tiene algo que aprender? Pero de paso nos deja un antecedente en la Escritura, Dios, con la vida de Job. La vida de Job colabora para con nosotros hoy. No te pienses porque sos un lindo cristianito, que calentás la silla, que pones tus ofrendas, que tratás bien a tu esposa, que no te va a tocar. Justamente, la idea es esa. Dios es soberano y hace lo que Él quiere. Y puede que de repente te transformes en un testimonio, como Job. ¿Te vas a quejar? ¿Vas a maldecir a Dios y te vas a morir? Como le dijo la mujer: maldice a tu Dios y muérete. No, no, no. Estás tentado, pero no. Seguís confiando. Se lo hizo a Job, quien hirió con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. ¿Te imaginas? Llagas en todo tu cuerpo. Y vos amabas a Dios. Y vos respetás a Dios. Y Dios, como sabe que vos lo amás, juega un ratito. Bueno, pum. ¿Sos feliz? ¿Estás contento? ¿Quién de nosotros no diría: Dios, pero si estoy haciendo todo bien? Tengo no sé cuánto ganado, no sé cuántos hijos, y cuánta tierra. Me has bendecido por todo y ahora me das esto, no lo puedo disfrutar.
¿y qué a ti? ¿No? Dios dice, ¿y qué a ti? Si yo soy tu creador. ¿No? El tema es llegar a esa estatura de fe y confianza en el creador. Ya conocemos la historia. Job fue restaurado, su familia restaurada, se le multiplicaron sus posesiones y salió airoso de esa situación. ¿A cuánto le pasó lo mismo? Yo conozco algunos. Me acuerdo de Antonio cuando estaba internado. Y míralo otra vez. Morfa otra vez de vuelta como loco. Se olvidó. Pero Dios es bueno. ¿O no? Dios es bueno. Pasamos, prometemos, decimos. Yo había rebajado 10 kilos otra vez. La pandemia. Le echamos la culpa a la cuarentena. Y no nos cuidamos. Cuchillo a tu garganta, muchachos. Cuchillo a tu garganta. Dios es bueno, hermanos. Último punto y terminamos. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte. ¡Aleluya! Escuchen esto. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, levanten la mano los que son carne y sangre, carne y sangre, carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, carne y sangre, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? ¿Qué hizo? Venció la muerte. ¿Sí? Y al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos. ¿Estás libre o le seguís teniendo miedo a la muerte? Bien, tengo un libre acá. ¿Alguien más? ¿Algún otro libre? 2, 3, 4, 5. ¿Libre de la muerte? ¿Alguno más que tengo por ahí? ¿O todos siguen temiendo morirse? A ver. Otro libre más. Marche, otro. A ver, Martita, ¿ya? ¿Libre de la muerte? Libre de la muerte. Bien, bien. Parece fácil esto, ¿no? Si cuando salen de acá tienen síntomas de muerte, rechácenlo. Eso no es de Dios. Ahora, si se te para el corazón, anda al hospital. Evidentemente tenés un infarto. ¿Me expliqué? ¿Sí? En todo caso que no lleve. ¿Cómo? En todo caso que no lleve, porque ya... No se puede llegar. Amén. Gloria a Dios. Este versículo describe a Satanás como aquel que tenía el poder de la muerte, y describe a sus cautivos como aquellos que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. ¿Conoce a alguien que toda su vida le ha tenido miedo a morirse? ¿Alguien conoce a alguien? ¿Se murió o siguió vivo? Ah, era vos. ¿Alguien conoce a alguien que le tenía miedo a la muerte y se murió? Yo sí. Todos, si nos ponemos a pensar, encontramos ahora digo, ¿el tener miedo a la muerte le llevó a algún lado? No. Se murió. Se murió. Decimos siempre, creo que ya todos me conocen lo que pienso, el día que nacemos, si de algo estamos seguros, más que seguros, es que un día nos morimos. El día que nacemos nadie puede decir que va a ser rico, pobre, pueden suceder muchas cosas. De lo único que estamos seguros es que un día nos morimos. Así que
¿Alguien puede zafar? Nadie. ¿Para qué tenerle miedo? No tiene sentido. Vivir cada día como si fuera el último, ¿no es lo mejor? Vivir cada día como si fuera el último. ¿Sí? ¿Saben por qué no le presto plata a nadie? Porque pienso que el otro vive su día como si fuera el último y no me va a devolver la guita. Por eso no presto plata. Por eso no pido plata. Y los que me prestaron saben que la tienen perdida. Porque puedo morirme mañana. Es más, de hecho, puedo morirme ahora. O sea que deudas viejas no se pagan y las nuevas se dejan envejecer. ¿Entendiste? Deudas viejas no se pagan y las nuevas se dejan envejecer. No sé, eso queda a tu criterio. Cosas de la vida que uno va aprendiendo. Estas son las canas, ¿viste? Ay, Jesús. Satanás sabe que Dios es un juez justo, que no tendrá por inocente al culpable, que no tendrá por inocente al culpable. Conoce la Escritura mejor que nosotros, hermano. Ojo con la manipulación humana a través del asalariado, Repito, Satanás nos acusa constantemente, ¿sí? Tenemos un texto en Zacarías, capítulo 3, donde está Josué, el sacerdote Josué, y ahí estaba delante del ángel del Señor, Satanás a su derecha acusando. ¿Sí? Zacarías, después búsquenlo, Zacarías capítulo 3, verso 1. Satanás sabe que Dios es un juez justo, que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto está en Éxodo 34. Y acá quiero hacer un énfasis. Esto es Éxodo 34, Antiguo Pacto. Esto así funcionaba, ¿sí? En Cristo, esto ya no funciona. Hemos sido perdonados. No hay maldición generacional. Esto era para el Antiguo Pacto. Pero bajo el Nuevo Pacto hay muchos que usan ese versículo para manipular a la gente. ¿Amén o no amén? Entonces, atención con los que usan la Escritura para esclavizar a las personas. No es el diablo, son los falsos maestros, son los asalariados. He ahí porque hago siempre énfasis en San Juan 10:10. El que vino a matar, robar y destruir no es el diablo, es el asalariado. Cuidado con el asalariado, falso profeta, falso maestro, que vive esclavizando a las personas. Y haciéndolas esclavos, no de Satanás. Los hacen esclavos de un ministerio, de un hombre. El diablo ha sido reducido a la impotencia, hermano. Él no hace esto. Son los hombres que aprendieron, son los discípulos del diablo, que han aprendido muy bien a hacer estas cosas. Atención con esto. Atención con esto. Saque a sus hermanos que están en otros lugares siendo esclavizados por los hombres. No le echen la culpa al diablo. Son los hombres. Los hipócritas. Son los hombres que se disfrazan de ángel de luz. Son los hombres. Por esto Satanás acusa a los pecadores para mantener su imperio de muerte sobre ellos, pero no lo puede hacer con todos. ¿Cuál es el problema del cristiano? El pecado. No es Satanás, es el pecado. El pecado abre las puertas a Satanás para que te pueda acusar delante de Dios. Si vos estás en pecado y no lo estás confesando y lo estás guardando en tu corazón y cada día eso que es una raíz de amargura se transforma en un árbol, entonces abriste el portón para que Satanás te pueda acusar delante de Dios y estés
bajo el maligno, ahí sí. Pero tus pecados no confesados son tu peor problema. Por eso insisto en que los matrimonios oren juntos. Por eso insisto que la iglesia ore y se confiesen sus faltas unos a otros. No guardes rencor, no tengas falta de perdón en tu corazón, porque esto es lo que te perjudica. Esto es lo que le abre puertas al diablo. Satanás, hay una sola manera que te puede perturbar con derecho legal. ¿Cuál es el derecho legal que le pertenece al diablo? El pecado. Cuando vos pecás contra Dios, el diablo lo sabe. Y ahí te acusa delante de Dios. Y ahí Dios no puede hacer nada. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero hay que confesarlo. No solamente a Dios, hay que ir y buscar humillación ante el ofendido. ¿Entendés? Fijémonos en esto. Derecho legal para que Satanás te acuse, te perturbe, pecados no confesados. Nosotros somos libres en Cristo. Para terminar, luego de resucitar, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: te envío para que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí, dijo Jesús, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Esto es Hechos 26, 18. Conocer la verdad nos hace libres, por lo que vencemos la seducción del maligno a través de la fe. Amén. Ahora sí llegamos al final. Repito, conocer la verdad nos hace libres, por lo que vencemos la seducción del maligno a través de la fe. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque entiendo que no solo a mí, sino que has ilustrado a los hermanos en cuanto a no bajar la guardia, a no ignorar las maquinaciones del enemigo y estar, Señor, siempre sometidos a ti. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así dice tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, confiados por la fe, Señor, que tú nos mantendrás en el palmo de tu mano, resguardados con Cristo en Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano Miguel, le cedo el timón.